Muy buenas noches, bienvenido a toda esta serie de enseñanzas que Academia Cristo imparte por medio de nuestra página del Facebook, de estos Facebook Live. Vamos a continuar hablando de los personajes bíblicos en esta noche de María, la Madre de Jesús. Antes de iniciar, vamos a orar. Padre de los cielos, gracias te damos por darnos la bendición de estar acá reunidos alrededor de tu palabra. Confesamos nuestros pecados, confesamos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras. Y gracias porque el Espíritu Santo nos ha llevado a los pies de Jesús, quien llevó una vida perfecta por nosotros, sufrió y murió y resucitó para darnos el perdón de nuestros pecados. Bendice, Señor, esta pequeña charla y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les dije al inicio, vamos a hablar de María, la Madre de Jesús. Creo que no hay un personaje bíblico que en este mundo genere tanta controversia como María, la Madre de Jesús. Esto porque la Iglesia, la tradición, estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, le ha dado un papel importante el cual la Biblia no le ha dado a ella. María en este momento está en el cielo disfrutando de las bodas del Cordero y no se entera de esa controversia grande que el hombre ha hecho en este mundo y sobre todo en su nombre. Porque al igual que todos los que han muerto, todos los que han salido de este mundo, no saben lo que sucede dentro de él. La Biblia es muy clara porque no nos da ningún pasaje bíblico que nos permita afirmar que los muertos son omniscientes, omnipresentes o omnipotentes. Si alguien cree esto, pues en verdad es una doctrina antibíblica. María fue escogida porque fue la voluntad de Dios hacerlo. La Biblia muestra muy bien que ella era una mujer al igual que usted y yo, pecadores. El Evangelio de Lucas, el capítulo 1, el versículo 48 nos dice, palabras de ella, porque ha mirado la bajeza de su sierva. La palabra bajeza viene de la misma palabra que significa hacerse pequeño. Ella con estas palabras está reconociendo su pecado y a la vez la necesidad del Salvador, porque en este mismo capítulo 1 ella dijo estas palabras, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Pero también la Biblia nos habla acerca del sufrimiento que ella tuvo por ser la madre del Salvador, del Mesías. Las palabras de Simeón que le dijo a ella y las cuales encontramos en Lucas capítulo 2 versículo 35, y una espada traspasará tu alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, pues nos muestra muy bien ese sufrimiento que ella iba a tener y tuvo por ser la madre del Mesías. Vemos cómo la persecución a Jesús fue desde su niñez hasta el momento de su muerte y su sepultura. Este sufrimiento de María como madre nos recuerda el sufrimiento de nuestras madres. Cómo nosotros en muchas oportunidades las hemos hecho sufrir y las hacemos sufrir por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. ¿Cuántas veces las madres nos dan consejos, nos cuidan y nosotros actuamos hacia ellas de manera no muy agradecidos y las maltratamos emocionalmente? Es más, hasta hemos escuchado cómo hay personas que pueden maltratar físicamente a sus madres. Las veces que usted y yo no hemos obedecido a nuestras madres, muestra nuestro pecado en contra del cuarto mandamiento. Pero encontramos perdón a este pecado y solo lo encontramos en Jesús. Recuerden que Jesús hizo una doble sustitución por nosotros. Es decir, Él llevó primero que todo una vida perfecta y cumplió el cuarto mandamiento perfectamente por usted y por mí, y es por esto que somos perdonados.
Nos dice Lucas capítulo 2, versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Nuestro Señor Jesucristo, al sujetarse a sus padres, lo hizo perfectamente para que usted y yo fuéramos perdonados de nuestro pecado en contra del cuarto mandamiento. Y vemos más del amor de Jesús mostrado hacia su madre, aún él estando en la cruz. Nos dice San Juan capítulo 19, versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo se preocupó por ella, por su vida espiritual. Y una vez más, sabemos que esto lo hizo como tu sustituto, mi sustituto, cumpliendo el cuarto mandamiento perfectamente por nosotros. María fue testigo de la crucifixión de su hijo. Por eso, en San Juan capítulo 19, versículo 25 nos dice que estaban junto a la cruz de su madre María, la hermana de su madre, María la mujer de Cleofás y María Magdalena. Su dolor de madre, tal vez nosotros no lo podamos entender. Ella vio morir a su hijo, pero la muerte de su hijo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, sabemos que lo hizo aún por amor a ella, que era una mujer pecadora, al igual que usted y yo, y que Jesús sufrió y murió, y con su sangre preciosa nos ha limpiado de nuestro pecado, y especialmente del pecado que estamos hablando en esta charla contra el cuarto mandamiento. Somos perdonados por la vida perfecta de Cristo, por su sufrimiento y su muerte, y por esto es lo que llamamos la doble sustitución de Jesús. La Biblia muestra muy bien la fe de María en su Hijo como su Salvador. Esto lo podemos ver en las bodas de Canaán, cuando ella les dijo a todos los sirvientes: hagan todo lo que Él os dijere. Pero ella no adquirió esta fe porque fuera mayor que el hijo o mediadora, o ella pudiera tener esta fe por sí sola, no. Ella tuvo la fe en Cristo Jesús, en el Mesías, al igual que usted y yo, por el oír la palabra de Dios, como lo enseña Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ella sabía y creía que su hijo era el Mesías por esa palabra que escuchó cuando el ángel Gabriel se le presentó a ella y le dijo que iba a portar en su vientre al Salvador del mundo. Y aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo actuó en ella, dándole la seguridad en la palabra que venía de Dios, diciéndole que el ser que iba a tener era a Emmanuel, a Dios con nosotros. La Biblia no nos dice la fecha en la cual murió María, pero tampoco afirma esa falsa doctrina de la Iglesia Católica Romana que dice que ella ascendió a los cielos en cuerpo y alma. Esto no es bíblico. Tampoco la Biblia nos afirma de que ella fue siempre virgen. Eso también es una doctrina que va en contra de la Biblia. Las Escrituras es muy clara. Ella fue virgen mientras la concepción, el nacimiento de Jesús, pero luego ella tuvo su familia normal. Por eso Mateo capítulo 13, versículo 55 nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Vemos cómo la iglesia, la tradición, que sabemos que la iglesia romana, ha puesto una traducción diciendo que son primos hermanos para poder defender la virginidad de María, o lo que ellos dicen, María siempre virgen. Pero es una mala traducción del griego, porque el griego claramente usa que son hermanos de Jesús. Y es muy claro que si yo nos guiemos por lo que dice la Biblia. La última vez que la Biblia habla de María, podemos leerlos en Hechos, capítulo 1, versículo 14. Cómo era una mujer que se reunía para alimentar su fe.
Y eso es un ejemplo para usted y para mí, como ella era muy importante alimentar su fe, cuidar su fe en el Mesías, en el Señor, en el Salvador. Y nos dice este texto bíblico, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Espero que esta pequeña charla de quién es María, la Madre de Jesús, en verdad nos anime para que cuidemos nuestra fe alrededor de la palabra de Dios, alrededor de los medios de gracia, como los sacramentos del bautismo, la Santa Cena. También te invito para que puedas buscar en Academia Cristo, en el sector de las películas, una película que se llama Mi Hijo, Mi Salvador. Y allí puedes ver más de que solamente María 4 veces habló en las escrituras y eso lo puedes ver en esa película y también hay un estudio un poco más profundo sobre este tema. Que la paz de Dios esté con ustedes. Ha sido una bendición para Academia Cristo poder compartir con ustedes el mensaje en esta noche y les animamos para que bajen la aplicación, estudien con nosotros. Recuerden que los cursos son totalmente gratuitos. Hay muchos profesores esperando para poder estudiar con ustedes la palabra de Dios. Dios les bendiga.